Nosotros todos hemos escuchado que San Juan Pablo II ya definió el tema de la ordenación sacerdotal de las mujeres, y me refiero a lo de la ordenación sacerdotal porque, como habéis visto, como yo os estaba diciendo, los diáconos permanentes, ellos sí reciben el orden sagrado, aunque no puedan ascender luego a ejercer determinadas funciones de los sacerdotes, sí reciben un orden sacerdotal. Con lo cual tendríamos que, nos dice San Juan Pablo II, definió, dicen que ya estableció eso de un modo definitivo, pero seguimos escuchando a mucha gente que sigue todavía hablando de la ordenación sacerdotal de las mujeres, que es que lo de las diaconisas no, va a ser para luego darles acceso a la ordenación sacerdotal, para luego hacerlas sacerdotes. Hay mucha gente que dice que no, que en realidad que sí, que San Juan Pablo II lo dijo, pero que eso es algo que todavía está en cuestión, que muchos teólogos todavía lo están cuestionando. Bueno, pues aquí es donde vamos a entrar en un tema interesante, que va a ser ver y aprender si realmente lo que San Juan Pablo II definió o dijo es una enseñanza irrevocable de la Iglesia, si se ha establecido como tal o si no se ha establecido como tal. Aquí sí vamos a empezar con un tema práctico de aplicar lo que hemos aprendido o lo que hemos estado enseñando del magisterio ordinario. ¿De acuerdo? Voy a hacer una pequeña pausa, un segundo, mientras bebo una chipita de Coca-Cola. Y os quiero que recordemos unas cosas antes de entrar en este tema. Bueno, ¿cómo vais? ¿Vais perdidos? ¿Vais bien? ¿Lo estáis entendiendo hasta ahora? A ver. Dice José María Requena, sí, claro, eso y antes lo hacían casi todas. Dice, conocí una enfermera hace años que llegó a bautizar a un bebé en peligro de muerte, pero fue un caso muy excepcional en el que puede actuar todo bautizado, efectivamente, todos. Lo que pasa es que tenemos que respetar la disciplina de la Iglesia. Y la disciplina dice que si tenemos sacerdotes, si tenemos diáconos y tal, que no lo hagamos nosotros. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque también podríamos hacer un bautismo inválido, porque no estamos enseñados, ¿vale? Creo que sería interesante que se nos enseñase a bautizar, porque pudiéramos enfrentarnos en determinados momentos. Hoy en día que ya hay tan poca, que mucha gente, muchos niños no se están bautizando ante situaciones concretas en las que pudiésemos hacer uso de esa ayuda extraordinaria, y sería probablemente muy interesante. Bueno, ya he perdido dónde está el... Bien. Vale, pues. Bueno, ¿os animáis? Entonces vamos a hacer el tema del magisterio. Ya tenemos más o menos una idea de lo que por lo menos a nivel de ahora sabemos nosotros, a nivel así de laico, podemos más o menos saber. Bien, es verdad que posiblemente haya documentos en los archivos vaticanos, se estén buscando mucha más documentación, se esté profundizando mucho más en todos los documentos que posea la Iglesia, que hagan referencia a ello, tanto los de las iglesias orientales como los de la Iglesia latina, y sobre eso se esté estudiando y se vea, ya os digo, primero que se vea cómo era, que se sepa cómo era, segundo que se entienda todo también, se den su sustento teológico, importante. Después, pues se verá la conveniencia o no, o si es conveniente para toda la Iglesia universal, o si es conveniente solamente en algunas iglesias locales. Eso es algo que decidirá la Iglesia, pero es importante que nosotros conozcamos por lo menos una parte. ¿Por qué? Porque como nos siguen, como constantemente cada vez que se habla del diaconado, se mete el tema del sacerdocio femenino, vamos a ver un poco el tema del sacerdocio femenino, porque eso sí nos interesa. Ya hemos visto el de los diaconisas. Vamos a ver entonces qué razón tienen o qué razón no tienen en estar siempre
incidiendo en que todo esto va a ser para conseguir el sacerdocio femenino y que nuevamente el sacerdocio femenino a la palestra, que ya llevamos años, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, ¿vale? Con mucha gente asustando y mucha gente alertando, digámoslo así, sobre el peligro del sacerdocio femenino. Vamos a ver, vamos a recordar lo que hablamos sobre el tema de... Esperar, un momentus. Lo que hablamos cuando vimos... es que no sé si empezar por aquí. No, no vamos a empezar por aquí. Vamos a irnos directamente al documento, verás. Bueno, vamos a ir por aquí. Esperad, que voy a cambiar la pantalla. Vamos a ver. En los periódicos tenemos las noticias, ¿no?, de que la Iglesia no tiene facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Estas fueron las declaraciones de San Juan Pablo II, ¿vale?, en una carta apostólica que se llama Ordinatio Sacerdotalis, en el año 1994. Para unos, como os digo, el Papa zanja esta cuestión que está discutida. Para otros, dicen muchos teólogos que no, que todavía eso no está zanjado. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis. Aquí vamos a empezar a poner en práctica lo que aprendimos del magisterio. Dijimos, magisterio ordinario, auténtico del Santo Padre, ¿vale? Se podía a través de muchísimo tipo de documentos, muchísimo, incluso a través de locuciones de radio. Realmente casi podría ser lo que el Papa considerase que le venía bien para siempre que tuviese la intención de enseñar, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí tenemos una carta apostólica. Estamos ante un documento de magisterio ordinario. Ahora bien, vamos a comprobar que realmente que no es algo que nos están colando, como lo primero que siempre tenemos que hacer en cualquier documento de magisterio, irnos aquí al final. ¿Vale? Aquí tenemos la firma del Santo Padre. ¿De acuerdo? Es un documento firmado por el Santo Padre. Nos pone la fecha, solemnidad Pentecostés, firmado por el Santo Padre. Es necesario que esto aparezca para que se considere magisterio ordinario auténtico. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa. Vamos a ver. El magisterio ordinario trata, digámoslo así, ¿vale?, de temas relacionados con la fe y con la moral. Bien, aquí lo que vemos es, dice el Papa, sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres. Bien, el tema de la ordenación sacerdotal, en principio, es un tema disciplinario. Disciplinar, no es un tema de fe. Esto es interesante. En principio es solamente un tema disciplinar. Eso no significa que no sea magisterio, sino que no es magisterio lo que llamamos magisterio auténtico. Por eso utilizamos esa palabra también, para saber, cuando estamos hablando de un magisterio, digamos, doctrinal, por así decir, ¿vale?, de un magisterio que se está encargando de otro tipo de enseñanzas o de otro tipo de disposiciones, como es el tema del sacerdocio. Todos sabéis que el tema del sacerdocio es un tema disciplinar. Entonces, ahora empezamos nosotros a leer aquí el documento. Entonces, aquí el Santo Padre se dirige a los obispos, creo que es, ¿no? Bueno, no se dirige a todos en general. Dice, la ordenación sacerdotal, mediante la cual se transmite la función confiada por Cristo a sus apóstoles de enseñar, santificar y regir a los fieles, desde el principio ha sido reservada siempre en la Iglesia Católica exclusivamente a los hombres. Hasta aquí nos está exponiendo un hecho real de la Iglesia. Esta tradición, con minúsculas, esta tradición, porque es una tradición disciplinar, no es de fe, es disciplinar, no la pone con minúsculas.
se ha mantenido también fielmente en las iglesias orientales. Es decir, ha sido una tradición común en la Iglesia Católica desde la fundación de la Iglesia. Esto nos da una pista, esto ya nos hace entender que, bueno, puede haber algún motivo de otro tipo que no sea solamente disciplinar para que el orden sacerdotal se haya mantenido siempre en los varones. Bueno, aquí ahora empieza a relatar, dice, cuando en la comunión anglicana surgió la cuestión de la ordenación de las mujeres, el sumo pontífice Pablo VI, fiel a la misión de custodiar la tradición apostólica y con el fin también de eliminar un nuevo obstáculo en el camino hacia la unidad de los cristianos, quiso recordar a los hermanos anglicanos cuál era la posición de la Iglesia Católica, ¿vale? Y dijo así, ella sostiene, la Iglesia Católica, que no es admisible ordenar mujeres para el sacerdocio por razones verdaderamente fundamentales. Tales razones comprenden el ejemplo consignado en las Sagradas Escrituras de Cristo, que escogió sus apóstoles solo entre varones. Comprende también la práctica constante de la Iglesia, que ha imitado a Cristo escogiendo solo varones. Y además tenemos una tercera razón, su viviente magisterio, que coherentemente ha establecido que la exclusión de las mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan de Dios para su Iglesia. Esto se recogió en la rescripto de la carta del arzobispo de Canterbury. Ya estamos hablando en temas cuando ellos fueron a hacer esto. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros darnos cuenta es de que lo que empezó aquí, hablando de tradición en minúsculas, lo que empezó aquí presentándose exclusivamente como un tema disciplinar en este párrafo y con la presentación que nos hace el sumo pontífice Pablo VI, ¿vale? Empieza a tomar un tinte doctrinal. Empieza a decir que ahí hay algo más que un tema disciplinar, que es un tema que tiene relación con la fe, que tiene relación con las doctrinas, ¿vale?, católicas que la Iglesia ha recibido y ha mantenido. Entonces, este cambio es importante, porque nosotros ahora vamos a tener que averiguar cuál es la intención del Papa San Juan Pablo II, si la intención es mantener eso así o no. ¿Para qué? Lo repito, porque para que sea magisterio ordinario auténtico, tiene que estar tratando de temas de costumbres, de moral y de temas relacionados con la fe. Entonces, hay un giro de ser solamente un tema meramente disciplinar a ser un tema relacionado ya, ¿sí?, con la moral, con las costumbres o con la doctrina de la Iglesia. Y si os dais cuenta, ¿ves? Aquí arriba nos dice fiel a la misión de custodiar la tradición apostólica. Nos pone la T con mayúsculas cuando va a empezar a hablar de este tema. Esto nos indica que para la intención de San Pablo VI era considerar esto como parte de la tradición, es verdad, es decir, de todo ese conjunto de doctrinas, de todo ese conjunto que son base fundamental de los católicos. A ver, quiero que en esto vayamos paso a paso. ¿Cómo vais hasta ahora? ¿Me estoy explicando bien? ¿Lo estáis entendiendo bien? Aunque no sé si estáis en otra cosa. Igual yo estoy aquí enseñando esto y vosotros estáis por ahí en otra cosa. Pero bueno, me interesa de verdad, a ver en el chat, por favor, que me digáis si hasta ahora seguís el par de distinciones que hemos hecho. A ver, me dice... Me tengo que reír con vosotros. Me dice José María Reyes, me dice, sí, profe. A ver. Bueno, por aquí dice, llegando recién. Bueno, pues vas a tener que empezar, a ver, a empezar por arriba un poco para entenderlo. Me dice Eduardo, dice, ¿todo bien? Me dice Maribel, te escucho atentamente. Bueno,
Espero que sigamos bien. Bueno, pues vamos al siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Es que creo que en esta vais a aprender algunos puntos importantes. Esto también todo es mucha práctica, ¿eh? No vayáis a creer que esto ya llega uno a cualquier documento. Ojalá en este se vea más claro, en otros no se ve tan claro. Pero bueno, poquito a poquito todos podemos, por lo menos ir consiguiendo las nociones mínimas. Y eso creo yo que es interesante. Vale, continuamos entonces. ¿Qué sigue diciendo? Y sigue diciendo, pero dado que incluso entre teólogos y en algunos ambientes católicos se discutía esta cuestión, sí, Pablo VI encargó, o sea, Pablo VI dijo, vale, no va a ser solo mi opinión como Santo Padre, porque es que como estamos todos en estas rebeldías, encargó a la Congregación para la Doctrina de la Fe que él mismo expusiera e ilustrara la doctrina de la Iglesia sobre este tema, y lo hizo en la declaración Inter Insigniores que el Sumo Pontífice aprobó y ordenó publicar. ¿Por qué me paro también en esto? Aquí nuevamente el Santo Padre recurre a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que evidentemente también está formada por un grupo amplio de teólogos, ¿vale? Para que exponga la doctrina de la Iglesia sobre ese tema. Para que ellos, lo que era la congregación, que hoy en día es el dicasterio, coja todas las bases teológicas, todos los antecedentes y todo, y le exponga al pueblo la doctrina. Y veréis, este documento es este. Y aquí surge la primera pregunta. Vale, tenemos un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La pregunta es, ¿esto es magisterio ordinario auténtico o no es magisterio auténtico? A ver quién se acuerda. A ver quién se acuerda. Aquí estamos ante magisterio auténtico, estamos ante magisterio que no es auténtico. ¿Cómo lo sabemos? A ver si sois capaces de... Ya sé que esto tarda. A ver, me dice José María Requena, sí. A ver qué más me contestáis. ¿Estáis seguro? ¿Estás seguro que esto es magisterio ordinario auténtico? A ver, espero un poquito vuestras respuestas, que ya sé, este delay de los segundos a veces se vuelve un poquito loco. Y aquí Ángel Vaquero dice, es magisterio auténtico. José María Requena dice, porque lleva la firma del Papa. Bueno, aquí no hemos visto todavía si lleva la firma del Papa, pero esa respuesta es la correcta. Si este documento ahora lleva la firma del Papa y es aprobado expresamente por el Papa, es magisterio auténtico. Es verdad lo que sí está diciendo él, porque lo estaba leído en lo que estábamos leyendo antes, que había sido aprobado, ¿vale? Y firmado. Pero quiero que os acostumbréis a confirmarlo. Nos vamos abajo del documento, ¿vale? Primer paso para saber si esto es así, y nos pone: en la audiencia concedida, el infrascrito perfecto, se le presenta a su santidad Pablo VI, aprobó esta declaración, la confirmó y ordenó que se publicara. Entonces aquí tenemos magisterio auténtico. ¿De acuerdo? Esto es importante porque si no, no tendría la fuerza vinculante que tiene. Si no sería, no estaríamos hablando, no estaríamos ante un magisterio auténtico, estaríamos pues sencillamente haciendo un pronunciamiento, una explicación, un tal, pero sin mayor valor en el tema magisterial. Una aclaración, pero sin mayor valor. ¿Vale? Esto sí tiene valor. Os lo quería mostrar solo para eso. No vamos a entretenernos en leer esta. Pero fijaos que ya aquí en el párrafo nos lo dice, esto se hizo, que el Sumo Pontífice aprobó y ordenó publicar. Perfecto. Sigue diciéndonos, la declaración recoge y explica las razones fundamentales de esta doctrina, expuesta por Pablo VI, concluyendo que la Iglesia no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal.
A estas razones fundamentales, el mismo documento añade razones teológicas que ilustran la conveniencia de esa disposición divina y muestran claramente cómo el modo de actuar de Cristo no estaba condicionado por motivos sociológicos o culturales propios de su tiempo, porque es a lo que achaca mucha gente cuando quiere defender esto. Mucha gente dice, claro, es que entonces Cristo no eligió mujeres porque es que en aquel tiempo eso no hubiese sido posible, eso no hubiese estado bien visto. Pero aquí la Declaración de la Doctrina de la Fe dice que no, que hay razones teológicas suficientes para sustentar que aquello es una disposición divina, que aquello tiene razones que no se basan en esos motivos sociológicos y culturales. Y entonces Pablo VI precisará después, la razón verdadera es que Cristo, al dar a la Iglesia su constitución fundamental, su antropología teológica, seguida siempre por la tradición de la Iglesia, lo ha establecido así. Eso es a la conclusión que ha llegado la Iglesia después de estudiarlo, después de profundizar, porque decía, bueno, como nosotros lo hemos enseñado siempre, pero como no os quedáis conforme, vamos a ver que la Iglesia lo estudie, para que os quedáis todos conformes. Y entonces la Iglesia dice, no, esto no es solamente una cosa de disciplinar, esto no es solamente una cosa que va en función de los tiempos y como ahora los tiempos han cambiado, pues y ahora las mujeres se las pueden meter en el sacerdocio. No, aquí hay un misterio profundo. Cristo lo hizo así y ahí habrá unos motivos que probablemente no los conocemos, pero el caso es que creemos, la Iglesia cree que fue el mismo Cristo quien así lo estableció. En la carta apostólica, Mulieris Dignitatem, es una carta muy hermosa de San Juan Pablo II, la veremos en el programa este de la mujer y la Iglesia, dice, nos cuenta San Juan Pablo II, he escrito así yo a este propósito, dice, Cristo, llamando como apóstoles suyos a los hombres, lo hizo de un modo totalmente libre y soberano, y lo hizo con la misma libertad con que en todo su comportamiento puso en evidencia la dignidad y la vocación de la mujer, sin amoldarse al uso dominante y a la tradición avalada por la legislación de su tiempo. Es decir, Cristo no tuvo en cuenta ni las costumbres, ni las modas, ni la legislación que había ni no, cuando estableció a la mujer a la misma dignidad y en la misma vocación cristiana que al hombre. Él tiene plena libertad, queriendo decir con esto que si él hubiese querido elegirlas para el sacerdocio, también las hubiese elegido. Aquí sigue hablando un poco de que los evangelios del Hechos de los Apóstoles atestiguan que esta llamada fue hecha según el designio eterno de Cristo. Bueno, eligió a los que quiso, aquí tenemos todo un desarrollo hermoso, ¿no? Es hermoso de las bases en el Evangelio, ¿vale? Y luego dice, esta parte es muy importante, dice, por otra parte, el hecho de que María Santísima, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, no recibiera la misión propia de los apóstoles ni el sacerdocio ministerial, muestra claramente que la no admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas. Y esto es algo que tenemos que grabarnos las mujeres en la cabeza, para que luego no nos vengan estas feministas a taladrarnos con que es que las mujeres en la iglesia se nos está tratando siempre. No. Que si no somos sacerdotes no nos consideran a la misma dignidad. No, por Dios bendito. Nuestra Madre María, o sea, la más santa de las santas, la más santa de las santas, solamente por debajo de la Trinidad, no podía ser menos digna que cualquiera de los apóstoles. No podía ser menos digna que cualquiera de los apóstoles. Y sin embargo, Cristo no la ordenó. No le dio el sacerdocio ministerial en la última cena, como sí hizo con los 12 apóstoles. Bien. Entonces dice, sino la observancia fiel de una disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del universo. Y esto es porque en realidad no sabemos por qué Dios hizo eso. Es algo que no lo conocemos. No conocemos los motivos por los que eso es así. Pero lo aceptamos. Como buenos discípulos lo aceptamos. Y eso es lo que tenemos que hacer las mujeres, aceptarlo. Y no querer venir revelándonos aquí con, todas iguales. Anda, tira.
somos igual de dignas, igual, eso es lo que importa. Aquí habla ya de la trascendencia del papel de la mujer en la vida, la misión de la Iglesia. Si bien no está ligado al sacerdocio ministerial, son, no obstante, totalmente necesarias e insustituibles. Claro, si es que aquí el caso es de que ¿por qué tiene que ser para algo que no está definido para la mujer? No, es que si no, no somos exactamente iguales. Bueno, así lo ha determinado Dios, ya está, es lo que hay. Aquí dice la Santa Madre Iglesia, hace votos para que las mujeres cristianas tomen plena conciencia de la grandeza de su misión. Su papel es capital hoy en día, tanto para la renovación y humanización de la sociedad, como para descubrir de nuevo, por parte de los creyentes, el verdadero rostro de la Iglesia. Bueno, esto ya os digo, sobre el papel de la mujer. Luego te habla aquí de que la estructura jerárquica de la Iglesia está ordenada totalmente a la santidad de los fieles, por lo cual, recuerda la generación interinsignores, el único carisma superior que debe ser apetecido es la caridad. No hace falta el carisma de la ordenación sacerdotal, sino el de la caridad. Los más grandes en el reino de los cielos no son los ministros, no son los sacerdotes, ni los obispos, ni los cardenales, son los santos. Y esto es importante. Aquí bien nos dice, si bien sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres sea conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia, y nos empieza a hacer referente que esta doctrina reservada de la ordenación solo a los hombres ha sido conservada por la tradición constante y universal, porque hemos visto que incluso en las iglesias orientales estaba igual, y es enseñada firmemente por el magisterio en los documentos más recientes, porque había documentos de San Pablo VI, dice, no obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares se la considera discutible, para variar, o incluso se atribuye un valor meramente disciplinar. Por eso os decía antes, esto no es una mera disciplina, a la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres a tal ordenación. Y ahora importante, porque veréis lo que viene aquí. Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia, que tenemos aquí ya tenemos la intención del sumo pontífice de pronunciarse en una cuestión que hasta entonces era discutida. Así que aquí ya nuestras alertas se tienen que encender, porque aquí podemos decir, ojo, vamos a ver aquí qué tipo de enseñanza nos puede estar dando aquí. Porque puesto que ya tiene intención de dirimir, de establecer una, digamos, de poner fin a una disputa, a nosotros ya nos está indicando, esto ya es un paso indicativo, de que ahí vamos a tener una enseñanza magisterial que va a exigir probablemente una adhesión mayor que el hecho únicamente de la adhesión de la voluntad y del intelecto, ¿vale? Pero aún así vamos a ver si eso continúa. Dice, una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia. Ahora empieza a decir, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, es decir, en virtud de mi ministerio de sumo pontífice, con la potestad que tengo de sumo pontífice de confirmar en la fe, es decir, de establecer lo que pertenece y lo que no pertenece al depósito de la fe. ¡Wow! Ya nos vamos encaminando. Esto ya, aquí parece que se nos va a venir algo grande aquí. Y dice, declaro. Atención. Estamos ante un pronunciamiento del Santo Padre. Importantísimo. Estamos ante un pronunciamiento del Santo Padre. Y ahora, en función de cómo lo haga, sabremos la autoridad que tiene. ¿De acuerdo? Dice, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen, atención a esto, debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. ¿Alguien sabría de qué tipo de pronunciamiento estamos hablando aquí con lo que estuvimos viendo en el tema del magisterio el otro día?
algunos sois capaces, espero que sí, que muchos seáis muy capaces, ¿vale?, de decirme ante qué tipo de magisterio estamos. Nosotros tenemos sabemos ya que es magisterio ordinario universal. Ahora bien, estamos viendo, ¿vale?, que cumple una serie de requisitos y que hay un pronunciamiento, que el Papa dice, voy a hacer una declaración, la voy a hacer como sumo pontífice, con el ministerio de confirmar a mis hermanos en la fe, es decir, voy a dirimir una disputa y voy a establecer sí o no de algo que pertenece al depósito de la fe, a nuestras verdades, a las verdades que conocemos, ¿vale? Entonces, José María Requena me dice aquí que es cátedra. A ver dónde estás. ¿Qué es una declaración? Es cátedra. Vamos a ver qué requisitos necesita una declaración es cátedra. Esperar un segundo, que lo tenía por aquí. A ver qué pasa. Cuando hablas cátedra, aquí nos dice, vamos a ir directamente solamente a los 3 requisitos. Para que una declaración sea considerada como tal, deben cumplirse ciertos requisitos. Primera, el Papa debe estar hablando en su calidad de sumo pontífice, es decir, como líder máximo de la Iglesia Católica. Hemos visto que esta se cumplía porque el Santo Padre decía, en mi calidad de, ¿cómo eran?, de confirmar a mis hermanos en la fe. ¿De acuerdo? Segunda, debe estar hablando sobre una cuestión de fe o moral que sea relevante para toda la Iglesia. Hemos visto que decía que ante las disputas de una cuestión de suma importancia para toda la Iglesia, ¿vale? Tercera, debe hacer una declaración definitiva y vinculante para todos los católicos. Bien, vemos que aquí lo está haciendo. Sin embargo, tengo una sorpresa para vosotros. No es una declaración es cátedra. Podría perfectamente serlo. Podría perfectamente serlo. ¿Por qué no va a ser una declaración es cátedra? Bueno, pues sencillamente porque la voluntad, la intención del Santo Padre fue que no fuese una declaración es cátedra. Fue que esta enseñanza no requiriese de nosotros el asentimiento de nuestra fe divina, ¿vale?, sino que fuese una enseñanza del segundo nivel, fuese una enseñanza de las que hablamos, que era una verdad definitiva que se establecía, que la Iglesia la establecía como una verdad definitiva, como una verdad que entonces iba a ser irreformable y que exige de nosotros creerla con fe, pero con fe eclesial, es decir, con fe de que la Iglesia nos está enseñando la verdad. No exige de nosotros un mero asentimiento, exige la fe de que esta enseñanza es una verdad definitiva. ¿Por qué sabemos que, ahora os voy a mostrar el por qué sabemos que esta enseñanza, que pudiera haber sido perfectamente es cátedra, cumplía todos los requisitos para haber sido una enseñanza es cátedra, no es cátedra. Veréis. Esta, a ver que lo encuentre entre todo lo que tengo aquí, ¿vale? Esta doctrina fue bueno, esta carta apostólica, ¿vale?, se acompañó de una nota introductoria, bien, y que esa no la he conseguido encontrar, no la he conseguido yo encontrar, no, todavía no la he podido encontrar, pero bueno, el caso es, claro, surgieron preguntas de, claro, cuando los teólogos se encontraron y los obispos y todos se encontraron con esa definición, todos quisieron saber realmente ante qué tipo de definición estaban. ¿Por qué? Pues porque son, claro, acordaos que os dije que fue en el Concilio Vaticano I cuando se empiezan a establecer todas estas diferencias en el magisterio y muchas veces
puesto que se va desarrollando la doctrina y todavía la Iglesia tampoco ha establecido nada exacto, pues bueno, pueden surgir dudas. Como siempre, había grupos de teólogos diciendo que esto era nada más que magisterio ordinario, que esto no obligaba, que esto... Bueno, pues entonces se empiezan a hacer unas consultas. Y hay un momento en que la Congregación para la Doctrina de la Fe da unas respuestas a la duda propuesta sobre la doctrina de la Carta Ordinario Sacerdotalis. Nuevamente, ¿qué hemos dicho que tenemos que hacer ante cualquier documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe? Irnos abajo. Nos vamos abajo y encontramos: el Sumo Pontífice Juan Pablo II, durante la audiencia, ha aprobado la presente respuesta decidida en la reunión y ha ordenado su publicación, siendo prefecto Joseph Ratzinger. Nuevamente estamos ante magisterio auténtico, es decir, magisterio vinculante. Vinculante, ante el que no podemos decir no. Magisterio vinculante. Bien, y aquí es donde nos dice, la pregunta es, si la doctrina que debe mantenerse de manera definitiva, según la cual la Iglesia no tiene facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres propuesta en la Carta Apostólica que hemos visto, se ha de entender como perteneciente al depósito de la fe. Aquí viene la respuesta. La respuesta es sí. Ya tenemos la aclaración, puesto que es magisterio vinculante, de que es una doctrina que pertenece al depósito de la fe. Y dice, esta doctrina exige un asentimiento definitivo, puesto que, basada en la palabra de Dios, escrita y constantemente conservada y aplicada en la tradición de la Iglesia desde el principio, ha sido propuesta infaliblemente por el magisterio ordinario universal. ¿Os dais cuenta? Aquí tenemos el ejemplo de lo que era una declaración del magisterio ordinario universal. Es decir, el Papa no ha querido hacer uso de su atribución individual de él, de decir, bueno, esto lo declaro yo solo, es cátedra, sino que ha hecho uso de una doctrina de fe que ha sido mantenida de modo universal en el tiempo por toda la Iglesia y universal en la geografía por toda la Iglesia, para esa enseñanza que se ha mantenido siempre en la Iglesia, elevarla, proponerla como una enseñanza infalible del depósito de la fe. ¿De acuerdo? Estamos ante una enseñanza de magisterio ordinario universal. Podría haber sido, efectivamente, magisterio es cátedra, pero él prefirió, ¿vale?, hacerlo de esta otra manera. Prefirió decir, no es gusto mío, no empecéis luego las discusiones a decir está abusando de eso. No, mirar, ¿vale? Esto ha sido mantenido siempre por toda la Iglesia y como tal lo reafirmo ya y lo pongo como lo elevo, lo propongo, la Iglesia lo propone a toda la Iglesia como una verdad infalible, puesto que se ha mantenido universal en el tiempo. Y hasta aquí, fin de las disputas. Esto ya es irreformable. Esto ya no se puede cambiar. Así que, por favor, señores dedicados a asustarnos a todos, dejen ya de hablar del tema del orden sacerdotal de las mujeres. Ese tema está absolutamente cerrado. Y lo digo porque incluso al Papa le han seguido preguntando, porque todavía tenemos teólogos que no lo quieren admitir. Por consiguiente, continúa en las presentes circunstancias, el Sumo Pontífice, al ejercer su ministerio de confirmar en la fe a sus hermanos, ha propuesto la misma doctrina con una declaración formal, afirmando explícitamente lo que siempre, en todas partes y por todos los fieles, se debe mantener en cuanto perteneciente al depósito de la fe. Y nuevamente está afirmado, como hemos dicho, por San Juan Pablo II. ¿Os dais cuenta? O sea, tenemos
sencillamente no fue voluntad del sumo pontífice el hacer una declaración ex cátedra. No importa, no es necesario, vemos que no es necesario tampoco. No se necesitaba que él tomase una decisión individual porque estaba en la enseñanza de toda la Iglesia. Fijaos, tenemos un documento que es magisterio ordinario, como era la carta, bien, que va a contener, como yo os decía, que va a contener dentro de ella una enseñanza de magisterio infalible e irreformable. Estamos ante una enseñanza de magisterio ordinario universal. Y ahora os voy a poner una diferencia con otra cosa curiosa, ¿vale? Curiosa para que sigamos aprendiendo, A ver, un momento. Antes de que estuviese el pronunciamiento de este pronunciamiento que habéis visto, ¿vale? Entonces no era prefecto todavía el cardenal Joseph Ratzinger, era el prefecto Monseñor, el cardenal Ladaria, ¿vale? Y dice, el prefecto de la fe, respondiendo a una entrevista, dice, el no a la ordenación de mujeres es doctrina definitiva. Y dice aquí, un artículo del cardenal Ladaria responde a las objeciones y explica que la postura que tomó Juan Pablo II, de acuerdo con la tradición ininterrumpida de la Iglesia, no cambiará. El título del artículo no deja lugar a dudas, el carácter definitivo de la doctrina tal. ¿Y por qué os lo pongo? Esto lo firmo, él escribió un artículo. El artículo es este, ¿vale? Es el prefecto, ¿de acuerdo?, de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Vemos que es una nota que sigue estando en la página del Vaticano también y que dice a propósito de algunas dudas acerca del carácter definitivo. Ahora bien, nosotros vamos aquí abajo y no encontramos la firma del sumo pontífice. Es decir, esto no vincula. Esto sí, explica, aclara, pero no es magisterio auténtico, no resulta vinculante. Por eso, después de esto, y como seguían todavía, dame que te pego, pego que te dale, fue necesario sacar, siendo ya prefecto, Monseñor Joseph, el cardenal Joseph Ratzinger, que en pan descanse también, vale, fue necesario sacar la otra que sí fue ya también magisterio vinculante. ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Vale? Esto creo que es interesante, que aprendamos a ver estas diferencias. Porque, mirad, en el caso de Fiducia Supplicans hemos tenido también eso. La nota de prensa que se publicó aclarando las dudas de Fiducia Supplicans es una nota aclaratoria igual que esta, es aclaratoria. Hombre, claro que sirve, todo el que la quiera tener en cuenta sirve, ¿vale? Pero no está firmada expresamente y aprobada por el Papa, o sea, no puede entrar dentro del corpus, del cuerpo de magisterio auténtico vinculante. Eso no significa que no sirva para nada, claro, nosotros claro que nos tiene que servir. Claro que nos tiene que servir, puesto que nos están hablando, nos están dando esas aclaraciones y nos están dando las indicaciones. Pero no entra dentro del corpus, ¿vale?, de lo que es el magisterio. ¿Veis? Esta es importante. Las dos diferencias entre esta, que viene también nos habla, míralo, Cristo conferir este sacramento a los 12 apóstoles, todo más, va explicando, se refiere, pum, pum, hace también aquí una explicación grandísima, ¿vale? Sin embargo, esto no es magisterio auténtico. Espero que hayáis visto clara esa diferencia. Bueno, creo que no sé si os está sirviendo un poco esta clase que estamos dando, no sé si os está sirviendo un poco aprender a ver estas diferencias que son sutiles, a ir comprendiendo de las cosas que hemos ido diciendo del magisterio, cómo por lo menos ante textos sencillos podemos ir diferenciando, o sí, por lo que sí nosotros podemos más o menos ir teniendo claro es qué va siendo magisterio auténtico, qué no,
¿vale? Cómo por lo menos ir clasificando los documentos. Siempre que tengamos magisterio ordinario, sabemos que como mínimo estamos obligados, como mínimo, estamos obligados a darle el asentimiento de nuestra voluntad y de nuestro intelecto. Bien, ahora hemos dicho que esto es magisterio ordinario universal. Bien. Espera, porque me he quitado yo. Vale, en el Código de Derecho Canónico, cuando estuvimos en la hablábamos del punto 7 del canon 750, en el número 2, que dice: asimismo, se han de aceptar y retener firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas de modo definitivo por el magisterio de la Iglesia. Es justamente lo que hemos tenido, una propuesta de modo definitivo, que además es infalible, bien, a saber, aquellas que son necesarias para custodiar santamente y exponer fielmente el mismo depósito de la fe. Se opone, por tanto, a la doctrina de la Iglesia Católica quien rechace de estas proposiciones que deben retenerse de modo definitivo. Cualquiera que esté rechazando el tema de no considerar definitivo la resolución del sacerdocio, de la negación del acceso al sacerdocio a las mujeres, está negando la doctrina de la Iglesia. Aquí es donde se explicaba, ¿vale?, que al ser propuestas por el magisterio como fundamentalmente reveladas, son irreformables. Bien. Aquí estábamos hablando de, ahora, el asentimiento. Todo creyente debe dar su asentimiento firme y definitivo a estas verdades, con carácter pleno e irrevocable, fundado sobre la fe eclesial, que es lo decía, fundado sobre que la Iglesia nos está enseñando y llevando a la verdad, en la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia, y sobre la doctrina católica de la infalibilidad del magisterio en estas materias. La negación. ¿Quién se negara? Quien las negara asumirá la posición de rechazo de la verdad de la doctrina católica y, por lo tanto, no estaría en plena comunión con la Iglesia Católica. Esto, traducido en palabras, no estar en comunión con la Iglesia Católica, no os voy a mostrar ahora aquí el canon, vale, porque no me he acordado de buscarlo ni he caído en ello, pero eso es lo que supone un acto cismático. La definición de acto cismático está en romper la plena comunión con la Iglesia Católica. De modo pertinaz, evidentemente. Yo la primera no, pero la segunda y la tercera que me la explican, la tengo que aceptar. O sea, cualquier persona que todavía actualmente pretenda estar diciendo no, es posible, no, se está oponiendo a una verdad y está en una actitud cismática. ¿Qué es lo que supone? Romper la comunión con la Iglesia Católica, aunque sea de modo parcial. Y esto creo que es importante. Creo que es importante que vayamos sabiendo todo esto para que así no nos vengan nuevos teólogos, no nos venga un montón de gente ahora a seguir queriendo llenarnos la cabeza con palomitas. Esto, lo que quería hacer al contrario. Así que, resumiendo, tenemos una declaración de magisterio ordinario universal, que es una declaración que no solamente es irreformable, sino que en este caso es infalible, porque así nos lo ha determinado también la doctrina. Un documento del Dicasterio de la Doctrina para la Fe, en aquel caso de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobado por el Papa, por lo cual es magisterio auténtico también, que nos dice que es infalible. Que entonces el deber de asentimiento es el que hemos visto, el que está recogido en el canon 750.2 del Código de Derecho Canónico, al que le debemos fe eclesial de modo definitivo e irrevocable. Creemos que la Iglesia, porque creemos en la Iglesia y creemos que nos enseña la verdad con la asistencia del Espíritu Santo, y que no creer en ello y oponerse a ello supone entrar en una actitud cismática por romper la plena comunión con la Iglesia Católica.
espero que esto quede claro, para que a partir de ahora, cada vez que nos quieran contar que es que el diaconado femenino va a llevar a que las mujeres accedan al sacerdocio, tengamos claro que eso no es posible ya en la Iglesia, que ese tema está cerrado y más que cerrado, que todo el que lo quiera abrir está oponiéndose a la Iglesia. Así que, bien, el tema de las diaconisas se estudiará como se tenga que estudiar, pero de ningún modo va a poder acudir al tema del sacerdocio. Espero que os haya quedado claro. Me gustaría saber si os ha gustado el ejercicio, si os ha gustado cómo este viaje que hemos hecho un poquito por el magisterio, descubriendo las diferencias entre un documento y otro y viendo cómo hay que ir entendiendo también la intencionalidad en los documentos y cómo ellos mismos nos van abriendo, nos van hablando y nos van guiando de a dónde nos quieren llevar. A ver si os ha gustado. Venga, me dice Laura Elena, clarísimo. Que dice, y entonces, ¿por qué invertir tiempo en este tema? Rosa Guijarro. Pues justamente para aprender, ¿no te parece? Para que cuando venga, es que no sé por qué no vamos a aprender. Me parece interesantísimo poder aprender y sobre todo porque hay voces fuera que siguen insistiendo en que el tema del diaconado femenino va a ser un paso anterior al sacerdocio femenino. Entonces, si nosotros no conocemos bien esto, a nosotros nos pueden llevar a la duda y nosotros podemos empezar otra vez con las sospechas de, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Verás tú, otra vez la ventana de Overton, otra vez nos quieren colar las cosas a través del diaconado femenino. Y entonces cuando llegue ya, y si llega, que a lo mejor si llegase que se estableciese el diaconado femenino, ya tenemos a millones de personas en contra, sin siquiera pensar, sin siquiera ver qué es lo que va a pasar, que ya con las uñas así de gato en cuanto se pronunciasen las palabras. Creo que para eso sirve, o por lo menos yo espero que para eso sirva, para que nadie os lleve a ningún engaño, nada de lo que leáis, nada de lo que se publique por ahí, no os lleve a situaciones de inquietud. Dice, católico de a pie, querida profesora, no me subáis tanto de nivel. Recordad, yo soy solo una catequista. A ver, José María Requena dice, pregunta honesta. ¿Qué pasa si mañana llega un papa y lo cambia? Pero a ver, José María Requena. Vamos a ver si lo entendemos. Es magisterio infalible. Esto no se puede cambiar. ¿Qué parte de eso no entendemos? No se puede cambiar. No ha pasado jamás, ni pasará nunca. Es que tenéis tan metido que es que un papa puede ir en contra de las escrituras, en contra del magisterio, en contra de la tradición. Hemos hecho programas, el último programa que hice de la indefectibilidad de la Iglesia, y venga a mostrar cómo la Iglesia siempre cree que eso es imposible que suceda. Pero aún así, la duda, aquí. Es que no es una opción válida. No, en la teoría puede ser, en vuestras cabezas, en las cabezas de todos los intelectuales que quieren hacer juegos mentales, esa posibilidad puede estar. Pero en la realidad no está, porque está el Espíritu Santo en la Iglesia, porque está Cristo mismo en la Iglesia. No se nos olvide esa realidad sobrenatural. Si estuviésemos hablando aquí de solamente hombres, podría pasar, pero no estamos hablando de hombres, ¿de acuerdo? Dice Griselda, muy claro, muy buena exposición, Linda Cruz, gracias. Maribel, que dice, hay voces disonantes que están confundiendo a muchos. Pues sí, es que lo digo, pero sí, bueno, esa voz la hemos tenido mismo, por desgracia, con el mismo Monseñor Schneider. Es de los que la lió en todos esos temas, incluso en el tema del sacerdocio femenino, con el sínodo, que se ha pasado años, dale que te pego. O sea que, a pesar de eso, mirar, ¿veis? Es que, por desgracia, pues nos las siguen colando. Como no conocemos las cosas, nos las siguen colando. Vemos una noticia, vemos un tal, y nuestra alma ya entra ahí. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ay, qué miedo, ay, qué susto. Llega el otro y dice, mira, y ¿veis?
No, por favor, más tranquilidad, que como siempre se nos está montando una cortina de humo y un teatro para llevarnos a que no estemos en paz y no estemos tranquilos. Dice la mente de Juan, saludos, hola Juan Diego, has llegado tarde. Daisy, bendecida, bien. ¿Qué dice Eduardo de la Mora? Otra vez con el profesora, en serio, dejarlo de profesora, por favor. Bueno, más, a ver, ¿qué más? O sea, entonces sí, por aquí dice, hola Sonia, ¿qué tal? Dice, gracias a vosotros. Que dice aquí, Anet, es imposible que se cambie. Efectivamente, es imposible que se cambie. Además, te digo una cosa, ahora siendo realistas, o sea, se armaría un guirigay en la iglesia tremendo, porque es demostrable, porque es que están aquí los documentos, no es decir, es una suposición, no, es que está aquí un documento. Entonces eso no se lo van a permitir ni los cardenales ni nadie. Caso de que quisierais decir que llega un papa a hacer esa locura. No, es imposible, ya te digo que es imposible, pero bueno, como parece que hay que plantearse, hay que hacer ejercicios intelectuales de plantearse cualquier cosa, o sea, está más que negado también. Es una verdad también del magisterio ordinario universal que el Papa no va a enseñar ni va a decretar nada contra el depósito de la fe y contra las doctrinas de la Iglesia Católica. Pero oye, si no lo queremos creer, ¿yo qué hago? Si no queremos confiar en el Espíritu Santo. La mente de Juan dice, le quitará las cuerdas vocales, te dará iluminaciones extraordinarias, hará Dios lo que sea para que no se enseñe. Y además de verdad. Le quitará las cuerdas vocales. Más bien le dará una iluminación extraordinaria. Efectivamente. Así es. Dice aquí, espera que lo veo lejos. Veo lejos el nombre. Un momento, permitirme que agrande la pantalla. Lizanta. Perdona, es que no lo veía desde lejos si era una I o era. Dice, excelente Cruz, muy bien explicado, gracias. Espero que muchos apologetas católicos vean tu vídeo. Bueno, estas cosas ya se saben, ¿no? Bueno. Pero bueno, ya a mí lo que me interesa es que nosotros vayamos todos aprendiendo, ¿vale? Y porque además aprendiendo uno siempre podemos compartirle la información a otros y ayudar a quitar miedos y sospechas que no son necesarias, que no tienen por qué estar y no tienen por qué tenernos intranquila el alma. Dice, lo entiendo, Cruz, no te enfades. No. La pregunta está ahí y ronda mucho. No me enfado. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces me duele la incredulidad de muchos de nosotros, me duele la incredulidad de muchos de nosotros, de los católicos, y que ya no somos capaces ni de creer en nuestra iglesia, ni en la asistencia del Espíritu Santo. No me enfado contigo, en serio. No me sale del alma ya a veces, porque dice uno, ya no sé cómo decirlo, ¿no? Pero en fin, al final todos somos libres de creer y tomar nuestras decisiones y a Dios le tendremos que dar cuentas. Dice, entonces, la no ordenación al sacerdocio a las mujeres es caso cerrado, completa y absolutamente cerrado desde el año 1994. Ya han pasado unos cuantos, Han pasado unos cuantos años. Pero ordenación de las mujeres al diaconado es pregunta abierta. Aceptaré lo que se decida. Que así es, porque esa ordenación no tiene por qué ser una ordenación sacerdotal. Entonces, bueno, eso hay. Ordenación sacerdotal no habrá, ¿no? Entonces, si se llegase, eso es una cuestión abierta y ya se verá cuando llegue y cómo llega y cómo, pero no se les puede dar una ordenación sacerdotal. Con lo cual, pues, oye, dice Cruz, yo no veo el diaconado femenino malo. No, yo tampoco. Y creo que de todas formas, en muchos sitios, realmente en sitios y ante la previsible escasez de sacerdotes, podría ser muy conveniente también. Ahora, pues habrá que limitar también, habrá que saber realmente hasta dónde sí, hasta dónde no, habrá que determinar si la mujer puede predicar la palabra o no, porque el diaconado
masculino lo predicaba, el femenino no. Igual sí, porque mira, las mismas monjas que son consagradas van y hacen la liturgia de la palabra en muchos sitios donde no hay sacerdotes. Entonces, la Iglesia ahí tendrá que ver si lo establece como un ministerio laical, si ni siquiera lo tiene que establecer. La Iglesia, verá, dejemos a la madre hacer lo que tiene que hacer la madre y no queramos nosotros empezar a decir, pero a mí no me parece, no creo que haya cosas tal y como tiene que ser y tal y como lo estamos viendo. Yo no veo dónde radica el problema y el susto. El problema del susto radica en los que igualan ese diaconado al diaconado permanente masculino que sí tiene orden sacerdotal. Pero si ya nos tenemos claro que no se les va a dar el orden sacerdotal, jolín, qué tanto susto. De verdad que no lo entiendo. No entiendo. Dice Digi Católico, hay algunos que insisten, claro, es insistir y dale con el sacerdote femenino y vale que te pega. Hombre, ya vale. Tanto si me vienen desde la ideología progre porque quieren que se ponga, como si me vienen desde la ideología tradi porque quieren que esté muerta de miedo, ya vale. Ya, parar, ya. En serio, parar. Parar. El Espíritu Santo ha estado con su iglesia por 2000 años. No creo que cambie ahora, porque Dios no se muda, Dios no se... Es que este mismo argumento se lo decimos a todos los protestantes cuando les decimos, pero bueno, a ver, cuéntame tú, o sea, cuando nos dicen que si Constantino, que si la iglesia se ha corrompido, que si tal, le decimos, bueno, ¿me quieres decir cuándo ha dejado de estar el Espíritu Santo con la iglesia? ¿Me dices el día, la fecha? ¿Me das por lo menos un siglo? Y ahora, o sea, ahora sí, no tiene lógica, sinceramente, no tiene lógica. Os lo digo, por lo menos para mí no la tiene. Ya está, yo respeto al que lo vea de otra manera, pero para mí no tiene lógica. Dice, hoy aprendimos mucho y por eso es importante tu labor. Gracias, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Gracias, de verdad. Tengo por aquí un superchat de Francisco Ballesteros, muchas gracias, y dice, en mi parroquia, el sacerdote, aludiendo a la nueva modalidad de la iglesia, espérate, tengo que agrandar la pantalla, no habla de pecado. Trató un hermano de gordito inquisidor por querer poner la patena. La hostia se le cayó 11 veces en 2 semanas. Pues eso es una barbaridad. Eso es un abuso. Que eso lo vamos a ver también. Igual que yo os digo, mirar, cuando hay abusos de este tipo, hablar. Con esto tiene que ser igual. Mira, yo, sinceramente, lo vengo ya diciendo en muchos programas, creo que ha llegado un punto en que todos tenemos que poner nuestro compromiso ya con la iglesia. Tenemos que arrimar el hombro de ayudarla a andar. Ya está bien de que la iglesia nos coja la sillita de ruedas y nos lleve como cuando éramos niños pequeños. Nosotros somos responsables. Basta ya de mirar para otro lado y de pecar por omisión. Somos responsables de que las cosas tengan que ir también bien dentro de nuestras parroquias. Nosotros intentamos con caridad al principio, cuando no, hay que recurrir a los obispos. También os voy a decir una cosa, nuestra misión termina en eso. Y nuestra responsabilidad frente a Dios termina en eso. Si por lo que sea viésemos que el obispo no toma esto, no hace tal, bueno, nosotros seguimos rezando y pidiéndole a Dios que las cosas vayan como tengan que ir, ¿vale? Pero nuestra responsabilidad frente a Dios ya la tenemos. Porque Dios nos va a decir, si no, bueno, ¿y tú qué hiciste cuando viste todo eso? ¿Qué hiciste? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Vamos a asumir nuestras responsabilidades también. Vamos a poner el hombro en todo lo que nos queda. Os voy a mostrar antes voy a ver este comentario y ahora os quiero mostrar una cosita para que veáis también la posición de la Iglesia respecto de este tema, una cosita que ha pasado hace unos días en Bélgica, para que vean, para todos los que dicen que la Iglesia no hace nunca nada. Bueno, dice Cruz, como que vivimos en España, Hakuna está haciendo una buena obra. Hay muchos jóvenes ya en seminarios. Sí que es verdad. Sí que es verdad. Sí que es verdad. Y luego tenemos a los que nos dicen que la única misa que vale, que la única música que vale es el canto gregoriano y la música polifónica. Vamos, señores, que es bellísima esa música. Si es que eso no lo discute nadie. Pero es que
¿Por qué lo demás no es bello? ¿Por qué lo demás no se puede usar? ¿Por qué lo demás no va a ser agradable a Dios? Si a Dios ha ido aceptando de todos nosotros lo que nos van haciendo conforme van evolucionando nuestras sociedades. Dios en África no le importa que le pongan 3 tambores, porque Dios mira la intención de los corazones. Pero es que estamos en un mundo, por lo visto, tan material, que es que necesitamos un montón de cosas accesorias para elevar nuestro espíritu a Dios. Es bellísimo, si yo no lo discuto, es bellísimo, pero jolines, ni es imprescindible ni hay que imponérselo a todos, considero yo. Honestamente, voy a compartiros esto último. Esperad, aquí, veréis. Esto es de Países Bajos, ¿vale? La arquidiócesis de Bruselas-Mechelen dice, ya no permite a la iglesia Don Bosco llamarse parroquia. Y diréis, ¿por qué? Bueno, veréis. Esto debido a su forma progresista de trabajar. La iglesia Don Bosco ya no puede llamarse parroquia de la iglesia católica. ¿Esto qué significa? Significa que la han echado fuera. Esto es lo que significa. No es que no hacen nada. No, sí hacen. Sí se hacen muchas cosas en la iglesia, pero eso no trasciende a los medios. Eso nadie le da boato y bombato diciéndole, mira, en una parroquia que se ha pasado de progresista, el mismo arzobispo le ha dicho, no señor, ya tienes la comunión rota. Estás en cisma, fuera. Si quieres volver, espabila. Así lo decidió la archidiócesis de Bruselas. La iglesia es una antigua parroquia de este pastor que está comprometido con las víctimas. Bueno, es que, caso, que ahora se está convirtiendo en una comunidad religiosa independiente. ¿Vale? Ahora tienen a mujeres oficiando misas, hacen un camino ahí muy especial. Los servicios, acordaos que cuando lo de las bendiciones, yo os mostré la liturgia que habían hecho para las bodas, precisamente las iglesias belgas, ¿vale? Dice, los servicios y celebraciones en la iglesia Don Bosco se llevan a cabo desde hace algún tiempo sin sacerdote. No lo necesitamos. Y a menudo están dirigidos por mujeres. La iglesia también se utiliza para otros fines, como clases de yoga y danza. La parroquia ahora se convierte en una comunidad religiosa separada, en gran medida separada de la Iglesia Católica. Y dice aquí, honestamente, dice la coordinadora, espero que no sea completamente fuera de la Iglesia Católica. Vayas a creerte que se turban. Vayas a creerte que se turban, ¿sabes? Tú le dices, mira, estás separada, ¿eh? Ahora ya te queda un hilito de unión con la Iglesia Católica. Y tú ves a estas almas que se turben, que se preocupen. Pues no se preocupan, oye, no se preocupan. Bueno, espero que no sea del todo. Pero en fin, si es del todo, pues ¿qué vamos a hacer? Total, pasaremos a ser otros no católicos, desde luego, es increíble. Esto es el relativismo, esto es el progresismo. Dice, ahora habrá discusiones sobre las consecuencias legales y financieras. Dice, ya sabemos que todavía podemos utilizar la iglesia. Mira qué bien, qué suerte. Nos han dicho que la gente puede apreciar nuestro trabajo, pero que para tener un lugar dentro de la estructura de la Iglesia Católica debemos ser una parroquia. Claro, no una asociación, no que resulta que aquí tengo una iglesia pero no tengo sacerdote, nos dedicamos a hacer misas o cosas que se parecen a misas. Pero espérate, que míralos donde van, dicen, pero a nosotros nos gustaría ser una iglesia laboratorio, un proyecto experimental en donde la gente también puede encontrar su lugar. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. 2 tortas. Esto se arreglaba como decían nuestras madres. Esto, 2 tortas de cuando eran niños y se le hubiesen arreglado todas las tonterías. Ay, dice, eso no altera el hecho de que hay muchas emociones, tristeza y arrepentimiento por una oportunidad perdida, impotencia e ira. Es que encima de todo, ¿sabes? Ahora estamos entablando las conversaciones con la diócesis y esperamos sacar mucho más provecho de ellos.
Ahora eso sí, continuaremos como lo estamos haciendo. En fin. Pues ya está, que os lo quería poner para que vieseis a dónde llegamos. Y para que vieseis también que la Iglesia tampoco está sin hacer nada. Que la Iglesia tampoco está permitiendo las cosas. Si son 15 años, seguro que además esos 15 años le habían dicho una vez y 2 veces y 7 veces. Y al final, como la gente no queremos cambiar, como no queremos, nosotros queremos llevar nuestra vida espiritual a nuestra manera, pues la Iglesia nos tiene que decir, bueno, ya está bien, ahora se acabó, ya está fuera, se acabó, basta. Como comunidad religiosa, no eres parroquia, no vas a ser parroquia y como comunidad religiosa sí, estás bastante apartada. Ya está, ya está. Es que luego dicen que hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Así que bueno, os animo, esto es para que os animéis también, para que veáis también, porque ahí eran mujeres las que dirigen el culto sí que eso es protestante ya entero, ¿sabes? Para que veáis que la Iglesia no está decidida a esas cosas. La Iglesia no opta por esas cosas y estamos hablando en Bélgica, uno de los sitios más progresistas, más progremodernistas que hay, ¿eh? Aún así, hay esperanza, chicos, hay esperanza, siempre en todas partes. Hay verdaderos católicos, por suerte, por suerte. Así que no perdamos la alegría, ni perdamos la esperanza, ni la paz, ni la tranquilidad. Que como no podemos ayudar a la Iglesia, es que estamos siempre en permanente miedo y en permanente susto. Nosotros podemos ayudar a la Iglesia con nuestra paz, con nuestra alegría, con nuestro compromiso y adelante, adelante. Cristo con nosotros, adelante. Es que es así, es así. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, así que bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vale, luego esta noche esta noche para mí, esta noche tengo un programita sobre la pasión de Cristo, de muchas cosas curiosas del rodaje, muchas cosas que pasaron extrañas en el rodaje, que han ido pasando en estos tiempos también. Supongo que muchas las conoceréis, otras quizá no. Bueno, a mí me parece que es un programa que vamos a hacer, hoy estamos a Martes Santo, y que es hermoso también recordar o conocer los que no los conozcáis, porque a lo mejor hay detalles que vosotros no conocéis, milagros que han pasado y me parece que era un tema oportuno, ¿no? Que era un tema apropiado para estas fechas. Bueno, sin más, chicos, os dejo hasta la tarde. No sé si queréis estar conmigo, si me queréis acompañar. Os doy las gracias por haber estado. Dejar comentarios luego fuera, que eso ayuda mucho y últimamente estáis muy flojitos. En estos últimos vídeos no habéis dejado pocos. Pues bueno, los que venían a atacarme sí han dejado muchos. Pero... y bueno, compartirlo a quien le pueda servir y darle a me gusta, que sabéis que esas cositas le gustan a YouTube. Si os interesa, podéis continuar en el vídeo que os muestro en la pantalla. Gracias a los que habéis colaborado con los superchats, gracias a los que colaboráis estando aquí con vuestras oraciones conmigo, que lo compartís y sobre todo que nos seguimos poniendo en manos de Dios para que sigamos todos adelante y sigamos todos aprendiendo y nos ilumine y nos ayude. Hasta pronto. Viva Cristo Rey, viva nuestra Santísima Madre. ¡Chao! Me cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En
su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de la fe, la plenitud de la fe.